¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me gustaría que empieces a transmitirnos cuáles son tus preocupaciones respecto de lo que está pasando en Medio Oriente, que lo estás siguiendo minuto a minuto. Sé que por mensajes que has elaborado hoy estás pensando que acá hay un cambio de actores, que ya no es una guerra con Hezbollah, sino una guerra directamente con el Líbano. Sí. Y te quiero preguntar qué significa para vos la creciente preocupación e intervención de Estados Unidos en esa área. ¿Qué estás viendo ahí? En primer lugar, Golda Meir dijo, tenemos un arma secreta, no tenemos dónde ir. Y yo creo que este es el momento en que esa situación empieza a sentirla fuertemente el gobierno de Israel. 11 meses de bombardeo de Hezbollah sobre el norte de Israel y la necesidad de que evacúe esa zona le ha creado internamente una situación política muy delicada. Netanyahu no es un hombre muy querido en Israel, pero es el jefe de Israel en guerra y en consecuencia hay una dicotomía que se plantea con oposición interna por el tema de que no aparecen los rehenes o aparecen muertos, o que el norte de Israel sigue bombardeado permanentemente por Hezbollah. Entonces inicia la operación Viper, luego la operación de los walkie-talkie y finalmente una oleada de bombardeos impresionante. Entre anoche y hoy, las oleadas de F-26 y F-16 y F-35 fueron espectaculares. Hay una cantidad de muertos nunca vista en la relación entre ambos países en esta última semana y la sensación de que efectivamente, como vos decías, y yo te lo mandé por mensaje, cambia el interlocutor, ya no es solamente Hezbollah, es una guerra con el Líbano. ¿Por qué? Porque en el Líbano el gobierno está muy condicionado por Hezbollah. No te voy a contar toda la historia de la guerra civil libanesa, pero Hezbollah creció mucho y creció de Beirut hacia abajo. De Beirut hacia abajo y sobre todo en el valle de la Bekaa, hoy el bombardeo ha sido masivo. Y el éxodo, si uno ve en cualquier diario digital, en cualquier sistema de YouTube, el éxodo de los autos es impresionante. Se van porque saben que atrás viene la muerte, ¿no? Entonces, mi pregunta sobre esto es, ¿y qué va a ser el patrón de Hezbollah? ¿Qué va a ser Irán? Porque ahí está el riesgo más grande. Efectivamente, como vos decís, ya hay dos flotas de los Estados Unidos, una en el lugar, otra yendo hacia ahí. Irán se debe estar preguntando qué va a hacer Estados Unidos. Es que ese es el tema central. ¿Hasta dónde Irán siente, y no lo sabemos, que esto es un condicionante? ¿Y qué pasa internamente en Irán? Irán es una potencia militar espectacular. Tiene 10 veces el ejército de Israel. 10 veces, 10-1 las tropas. Tiene 10-1 la flota, pero están iguales en misiles y la Fuerza Aérea de Israel parece ser dominante. Entonces, ¿qué guerra espera el mundo y qué pasa si entra Irán? Primero, estamos en una situación, otra vez de la frase de Golda Meir, nunca tenemos que olvidar que Israel es un país que atacado por Irán se siente en riesgo de destrucción y es una potencia nuclear. Líbano no reconoce la existencia de... Ni Líbano, ni Siria, ni Irán reconocen a Israel como tal. En consecuencia, el tema de la destrucción del otro está íncito. Cuando se habla de la paz en Medio Oriente, yo lo vengo discutiendo esto desde que era canciller, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, ¿cómo se hacen los dos estados? Y estos dos estados tienen que ser reconocidos. Porque si vos querés... Vos decís el Estado israelí y el Estado palestino. Exactamente. Que hoy ya empieza a ser un fenómeno muy lejano. Porque Israel ya ganó la Franja de Gaza, no se va a ir del corredor de Filadelfia. Expliquémosle a la gente que es el corredor que separa Egipto de la Franja de Gaza. Ese corredor está dispuesto a darlo a una fuerza multinacional, pero no devolvérselo a los gazatíes. Y tampoco va a permitir que no haya una tierra de nadie mucho más grande entre Gaza e Israel, porque el 8 de octubre cambió absolutamente cuando invade Hamás a Israel. Y yo digo, yo estoy seguro que fue sin permiso de Irán, ¿eh? Estoy seguro. Fue para condicionar a Irán. Exactamente. Ellos son sunitas. El eje central de los proxy de Irán
es Hezbollah, que es chiita, naturalmente son los hutíes y también los que están en Irak, que son otro tipo de Hezbollah, pero no es Jamás. Y por eso Irán no ha movido un dedo por la destrucción del pueblo palestino. Pero vos lo que estás señalando es que cambia todo con Hezbollah y el Líbano. Ahora te quiero hacer otra pregunta. Y una cosa más, ¿y Siria? Porque después que gana la guerra civil siria, el gobierno de Siria, con el apoyo de Hezbollah y de Rusia, Rusia se retira para ir a la guerra de Ucrania y toda la estructura militar de Damasco es de Hezbollah. Muy importante lo de Rusia, que no se tiene mucho en cuenta. Israel tuvo una actitud súper ambigua respecto de la invasión de Rusia a Ucrania por esto que está señalando. Y además, ustedes recuerden que mientras Rusia controló Damasco, no hubo un solo ataque a las alturas del Golán. Eso no es casualidad. Putin no hace nada por casualidad. Ahora, te pregunto lo siguiente, que es un tema importante. Todo esto está ocurriendo mientras hay una campaña electoral muy incierta en los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo influye esto en la campaña electoral y cómo pensás que va a influir el resultado de la elección americana en esta guerra que se va volviendo cada vez más caliente? En la elección de Estados Unidos, este no es un tema central, sí el gasto que produce la guerra. Porque a diferencia de los argentinos, que pareciera que el Estado no fuera bancado por todos nosotros, los norteamericanos tienen claro que el Estado está a costa de ellos. Entonces, cuando Trump habla de lo que se gasta en la guerra, está hablando de eso. Entonces, el tema económico es el tema central de esta campaña y hay dos temas muy importantes, el tema del aborto y el tema de la migración. En mi opinión, la elección de Estados Unidos este año se resuelve en Pensilvania. ¿Por qué? Porque ese es un Estado que tiene todos los componentes sociales. Tiene los sectores pro aborto, pero tiene los Amish, que son fundamentales y que le hablas de aborto, ni contestan las encuestas los Amish, y tiene los redneck, es decir, los trabajadores blancos que detestan los inmigrantes. Entonces, ese 1% que va y viene en Pensilvania va a definir la elección. Y te cuento esto para terminar este tema. En la elección de Hillary Clinton versus Donald Trump, Hillary Clinton ganó los 3 debates, no uno, los 3. Y en Pensilvania, en las encuestas llevaba 3 puntos, perdió por 1. Y ganó la elección popular. O sea que hay que mirar ahí. Hay que mirar Pensilvania. Siempre los swing states, pero Pensilvania esta vez más que nunca. Y hay que mirar el 1 de octubre el debate de vicepresidentes. Son 2 insignes desconocidos para el votante norteamericano. Y vos decís que eso puede ser importante modificar porque la balanza. El candidato a vicepresidente de Donald Trump es un senador por Pensilvania. En cambio, ella, en mi opinión, se equivoca poniendo un vicepresidente de un estado que ya ganaba. Contanos qué pensás que va a pasar en el mundo y sobre todo en Israel, Medio Oriente, según quien gane. ¿Qué pasa si gana Kamala Harris? ¿Qué pasa si gana Trump? En el caso de Medio Oriente creo que la situación va a ser igual. No es el mismo Trump de antes, que tenía una relación incondicional con Netanyahu. No, me refiero igual en el sentido de que ambos van a sostener a Israel porque esto tiene mucho que ver con muchos componentes que es largo explicar. ¿A nosotros nos afecta realmente esa elección o es mito? Yo digo, desde el punto de vista de lo más urgente para el presidente, que es Fondo Monetario y Banco Mundial, si Trump gana, tiene teléfono. Y tener un presidente argentino teléfono con un presidente norteamericano es poco común. Yo recuerdo solamente el caso de Menem con Bush padre, ni siquiera con Bill Clinton, que no teníamos teléfono. Y me parece que el tema Fondo Monetario, para lo que hemos escuchado hoy todo el día, que es el tema cepo, vienen los dólares para poder levantar el cepo, con Trump es más fácil. Ahora, yo creo que cualquier administración norteamericana necesita un aliado en América del Sur y no tiene ninguno. Porque claramente Lula cada vez está más cerca de los enemigos de Estados Unidos y lo que es más peligroso, cada vez más cerca de Irán y naturalmente Colombia ni hablar. Entonces me parece que cualquiera de las dos administraciones van a tratar de acercarse al gobierno argentino. Y hay un tema que pasó desapercibido. Se presentó el Departamento de Estado como amicus curiae en el tema YPF. Esto no lo hace el Departamento de Estado si no quiere proteger a Argentina. 10 meses casi del gobierno de Milei. Hacenos una evaluación general de fortalezas, debilidades que le ves a este experimento.
La principal fortaleza no tiene oposición. Y eso, ojo, abre un tema que yo siempre explico en todas las veces que me consultan. Nosotros con Menem tampoco teníamos oposición. La oposición fue Bordón. Yo hice campaña por Pilo como candidato a gobernador frente a los radicales, con permiso del candidato radical, que era un amigo, y 2 años después Pilo era el candidato opositor. En el 95. Claro, inventa el Frepaso junto con Chacho Álvarez, y nosotros sacamos el 50% de los votos, y esto es otro tema que tiene que ver con la realidad actual, sacamos el 50% de los votos con una inflación del 2% anual y una desocupación del 14%. Entonces, ojo con el tema de desocupación, que es un tema que duele, pero hay que ver cuánto define. En el pasado no definió, pero sí que la ausencia de una oposición crea el riesgo de una alternativa interna. Ahora, estás diciendo dos cosas distintas, de dos planos distintos. Por un lado estás diciendo, no se coman el amague de la desocupación, la recesión, etcétera, porque la gente, como en el 95, puede, aún con esos datos, seguir premiando la baja de la inflación. Es que los datos, que es lo que pasó con Menem. Es que los datos en materia de desocupación son mucho mejores que los nuestros. Lo que tiene es una inflación. Hay que recordar que la elección de ustedes fue el 14 de mayo del 95 y en junio del 95 la desocupación, ahí se conoció que fue de 18,6%. Sí, pero nosotros veíamos el malestar. La campaña de Bordón fue sobre eso. Claro, vos hablabas de Aurelio. Federico es el hijo de Julio. Un viejo amigo mío, Julio Aurelio, que me enseñó una cosa importante que me sirvió toda la vida. Me enseñó cuando era la encuesta de Luder. Mirá adentro de las encuestas, porque la tapa es lo que miran los candidatos y adentro están los detalles. Veo los detalles de adentro y voy y le digo a Bauzá, acá tenemos un problema grave, que es la desocupación. Entonces lo fuimos a ver a Menem y el siguiente hit de batalla de Menem era así como acabé con la inflación, voy a pulverizar la desocupación. Es decir, la promesa de acabar con la desocupación en un presidente creíble fue muy importante. ¿Qué riesgos le ves a Milei? Que no baje la inflación. Digamos, que no le salga lo que está explicando que le va a salir. A mí me da la impresión de que ellos están jugando fuertemente esta carta y no se van a mover. A mí cada vez que me consulta un inversor extranjero le digo, miren, no van a devaluar, van a hacer todo lo necesario para llegar el año que viene, yo no sé si al 1 y pico que dicen, pero van a estar abajo del 3 mensual el año que viene, y eso es resultado electoral favorable, sobre todo porque enfrente lo que tenés es un páramo. Ahora vamos ahí, pero dijiste algo que no quiero dejar pasar, quiero que seas más preciso. Vos decís, cuando no hay opositor externo, lo que se abre es una fisura interna. La posibilidad. ¿Qué es Villarruel? No lo sé. No lo sé, porque no sé cómo se va a construir esto para el 27. ¿O es Macri? ¿Vos a Macri lo considerás dentro del oficialismo o fuera del oficialismo, ese sector del PRO? Bueno, eso yo creo que es la duda del propio Macri. Macri tiene un tema central. Su electorado quiere que este gobierno le vaya bien. Y él está de acuerdo con el plan y no con los modos. En definitiva, acá hay mucho una discusión de los modos, porque el plan tiene mucho que ver con lo que Macri sueña. Inclusive cuando aparece el tema de aerolíneas, Macri aparece con una propuesta más avanzada de la que estaba caminando. Ahora, vos decís una cosa que yo coincido. Provincia de Buenos Aires, o van separados o pierden. O van juntos o pierden. O van juntos o pierden. Y por una razón fundamental. Porque no necesita Kicillof separar la elección. Está separada de hecho. Va a haber boleta única en lo nacional y boleta común en la provincia. Bueno, espera. Eso separa ahora, la elección. Explica como si fuera para tercer año del secundario qué es la boleta única. La boleta única ¿Y qué efecto político tiene? La boleta única es una sola boleta para todos los partidos con todos los candidatos. Y vos marcás el candidato que querés. Buscás el partido y el candidato. Hay una opción que todavía no se definió, que se tiene que definir en diputados, entre la sanción de diputados y la del Senado, que es una X global. Para todo el partido. Exactamente. Eso fortalecería los aparatos partidarios. Exactamente. Muy bien. Pero esa discusión no sabemos. Pero en todo caso, esa boleta única lo que te da es la posibilidad de que no te roben boleta. Porque ¿qué vas a robar la tuya? Claro. Al robas todas. Pero atención, porque no va a romper el sistema
de voto cadena. ¿Cómo es? Un tipo tiene... Pensá que estás hablando de cosas muy cifradas. Ok, pero vos las escribiste en el libro. Sí, bueno, pero... Yo cada vez que me preguntan del tema de provincia de Buenos Aires, le digo, miren, ¿leyeron el nudo? Bueno, recuerden a Alejandro Magno, el nudo ese, solo así. Bueno, pero contá lo que estabas contando del voto cadena. El voto cadena. ¿Cómo es? Un señor tiene bajo su órbita 3.000 planes. Sí. Entonces le dice al del plan, acá tenés este sobre que ya está cerrado, andá y votá y traeme el sobre abierto. Le trae el sobre abierto, le pone la boleta marcada, ahora la única, pero marcada con los candidatos de él, la cierra y le hacía los 3.000. Correcto. Bien, entonces el voto cadena... Y me garantizo que voté yo por los 3.000. Exactamente, el voto cadena no lo rompes con la boleta única, pero además hay una ingenuidad que escuché en varios operadores jóvenes que dicen, entonces podemos llegar con los fiscales a las 4 de la tarde, porque al haber una boleta única y no nos roben boleta, nos ahorramos los almuerzos, que se levanten temprano. Entonces, además de boleta única convertida en voto cadena, vas a tener urnas embarazadas. Cuando llegas, vas a tener que sacar el bebé de adentro, porque ya hasta la hora que llegaste te votaron todo por los de ellos. O sea, tenemos voto cadena y urna embarazada. Sí, entonces imagínate. Sigo con el caudillo de Parque Patricios que dice, si la oposición no me pone fiscales, me veo en la obligación moral de hacer fraude. Claro, a mí me causa gracia porque a veces escucho y dice, porque el fraude es pequeño. No, no, el fraude no es pequeño. Ahora, ¿qué efecto tendría si es que se aprueba? Yo tengo mis dudas de que termine aprobándose en diputados, me parece que van a arrastrar los pies para que no rija este sistema el año que viene, pero supongamos que se termina de aprobar la ley en diputados, ¿qué efecto tendría en la provincia de Buenos Aires, que de eso estábamos hablando, la boleta única? Bueno, boleta única es solamente... Divide la elección. Claro, porque la boleta única va a ser solo para diputados nacionales. Correcto. En las provincias que hay senador, para senador y diputado. La boleta única es muy fuerte para una presidencial. No sirve tanto en una elección intermedia. Claro, porque ahí te aparece el líder nacional. Nosotros para... Si sos intendente y tenés que defender tu consejo deliberante, etcétera, ¿te sirve o no? Depende. ¿O te viene a molestar? Si tenés un buen candidato a gobernador, te sirve. No, a diputado. No, digo porque... Hablo de la de medio término. Claro, pero si acá el tema es que hay provincias que sí tienen la posibilidad de hacer todo boleta única. Buenos Aires no lo va a hacer porque Kicillof se encuentra ahí con un problema. Tiene su propia tropa dividida, lo único que falta es que además tenga boleta única. Ahora yo te pido que salgas del rol de analista y vuelvas a tu rol de político y te encomiendo organizar, vos estuviste en la renovación peronista de los años 80, inicia un movimiento de renovación respecto del kirchnerismo y el liderazgo de Cristina. ¿Qué condiciones tiene que tener? Bueno, primero tiene que tener una generación que esté dispuesta. Nosotros, una generación que esté dispuesta. Nosotros éramos todos jóvenes y buscamos un paraguas, que fue Cafiero, que era más grande, porque ninguno de nosotros quería darle lugar al otro. Entonces, ¿qué era Grosso? ¿Era de la Sota? ¿Era Piro Gordón? ¿Quién era? Entonces buscamos a Cafiero y de repente apareció otro un poquito más grande que nosotros que se llamaba Carlos Menem, que se metió también y terminó siendo el que se llevó el paquete. Un día vos hablás muchas veces del líder del radicalismo de la capital. Hicimos una reunión de jóvenes de aquella época entre la Junta Coordinadora y los jóvenes que nosotros representamos y le planteamos una generación de amigos, un mutuo ayuda. Con Nosiglia. Claro, con el Coti. Y el Coti nos contestó, nosotros lo vamos a ayudar a Menem, no a Cafiero, porque le ganamos más fácil. Una visión espectacular. No salió. No le salió. Pero bueno, hoy es muy difícil eso. Primero porque yo no veo una generación dispuesta a eso. Sí veo al gobernador de Córdoba, sí veo al gringo Schiaretti, sí veo a Pichetto, sí veo a un sector de la CGT, pero no veo una cosa nacional. Nosotros teníamos en todos los distritos. Y cuando lo mirás a Kicillof, ¿qué ves? Cristina es la que va a decidir. Última pregunta. Y déjame que te diga una cosa. Cristina tiene tan claro lo que está ocurriendo que ella empieza a hacer la renovación de sí mismo, empieza a plantear el discurso tomando un discurso renovador, pero el problema es que ella es ella. Y además elige muy mal los hombres.
todos los que eligió fueron tipos que anduvieron mal, porque no es solamente el último. Este fue el peor. Tener un presidente onanista no nos pasó nunca. Pero realmente ella no sabe. Al menos elegir. no sabemos. No, pero es notorio. Yo le pregunté a mi nieto respecto a ese día que estaba con la señorita que le decía, decime te quiero, y yo decía, parece de tu edad. No, dice, no, abuelo. Nunca haríamos semejante vergüenza. Escúchame la última pregunta. Me interesa qué opinás sobre la intervención del Papa en toda esta polémica. ¿Y qué representa hoy el Papa en la Argentina? Para mí es una pregunta difícil, pero soy católico. Sí. El Papa es el líder de mi iglesia. Bergoglio es un político que siempre ha tenido muchas diferencias con lo que yo pienso. Yo te diría, prefiero ponerte otro ejemplo que no sea mi patria. Claramente, Bergoglio y yo estamos en dos puntas diferentes en Venezuela. Él apoya a una narcodictadura asesina y yo a lo que eligió el pueblo venezolano. Carlos Rucauf, 1000 definiciones. Muchas gracias. A vos. Vamos a un corte y vamos a recibir a Pancho Olivera, que nos trae el problema de la suba de tarifas energéticas, pero detrás de la suba de tarifas energéticas el juego de poder que se esconde. Y Daniel Vilota, el negocio de las fotomultas, mejor dicho, de zafar de las fotomultas, organizado por mafias bonaerenses. Ya volvemos.